Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una actividad más aquí en la Carpa de la Palabra, en la sección de primeros lectores y lectoras y mundo del cuento.
Sed bienvenidos y bienvenidas a una actividad de la que teníamos muchísimas ganas aquí. Vamos a tener una mesa redonda de lujo, de excepción, en la que vamos a pensar entre todos y todas y sobre todo vamos a escuchar por parte de gente que tiene mucha experiencia cuál es el papel que tienen y el que deberían de tener, en la opinión de las ponentes y los ponentes que tenemos hoy aquí, la infancia en los medios de comunicación. Vivimos en una sociedad donde la comunicación casi es más importante que lo que ocurre. Es decir, si algo no se cuenta, es que no está sucediendo. Eso es el mundo en el que, nos guste más o nos guste menos, vivimos. Y desde luego la infancia no es ajena, sino más bien todo lo contrario a esa realidad. Voy a presentaros de izquierda a derecha y la mecánica que vamos a tener es que nuestros intervinientes van a tener una intervención un poquitín más larga, pero no mucho, al principio, y después vamos a tener un pequeño conversatorio y también la posibilidad de que vosotras y vosotros hagáis todo tipo de preguntas. Empezando por la izquierda está Diego Taboada, luego lo presento un poco mejor, entre otras cosas es guionista. En el centro, Paco Abril, que es de todo, como todos y todas sabemos aquí, en el ámbito de la literatura para todos los públicos. Una invitada de excepción, bienvenida a Asturias, Cristina Hermoso de Mendoza, entre otras muchas cosas también, directora de la Estación Azul de los Niños, un programa que nos enorgullece tener como españolas y españoles en la radio-televisión pública de nuestra tierra. Empezando por Diego, os comento de él, que nace en 1997, es un chaval insultante. No, perdón. 77 como yo. Pero es que ¿sabes lo que pasa, Diego? Que te veo tan joven, lozano y hermoso. Pero que me gusta porque me da o sea, me da muy bien con esto como la parte más infantil que o sea, me gusta mucho esto. Podría ser. Pero en el 97 es que se licencia en la Escuela de Cine y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Desde entonces es guionista, ha pasado por numerosos medios de alcance nacional como Televisión Española, Telecinco, La 4 o Neox, y es de alguna manera responsable de muchísimos proyectos televisivos, algunos muy amados en esta tierra, como El Picu o Superasturianos, pero también ha participado en el guión de programas como Yo soy del sur, A tu vera, Terapia de grupo o El pueblo más divertido. Además de todo esto, como socio de la productora Bacaloria, participó en su día en La Torna al Asturiano del programa de TVG Los Bolechas, una de las escasas propuestas, yo diría, que en nuestra televisión pública asturiana tiene la infancia como protagonista. Hemos querido traer a Diego para que nos hablara un poco, bueno, pues de cuál es la realidad en Asturias, si hablamos de audiovisual, cuál debería de ser en su opinión, y que nos comentara un poco como profesional cómo le resultó en su momento trabajar también en el ámbito infantil. Bienvenido, Diego, muchas gracias por venir, el micrófono es tuyo. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por ponerme estos años, ¿sabes? Esto me hace muchísima ilusión. Y bueno, nada, comentaros, más o menos en el año 2015 estábamos haciendo un programa con la productora Bacaloria que se llamaba Superasturianos, igual os suena, que era una especie de gincana en la calle que veíamos en TPA. Era la época de Lo sabe, no lo sabe, que eran los programas de calle que estaban bastante en boga. Y nos planteamos realizar un primer contenedor de programación infantil dentro de la propia TPA para las mañanas, para los fines de semana principalmente, ya que nos dábamos cuenta que los fines de semana lo que repetían era una cosa que se llamaba Prestas Gaia, que tenía algo así como 7 años, más o menos, u 8 años, y eran programas una y otra vez repetidos. Y presentamos un proyecto que estaba bastante inspirado en el famoso programa de la TVG Sabarín Club, no sé si os sonará. Sabarín Club fue un programa que duró durante muchísimos años, que era un contenedor en lengua gallega, en el cual bueno, pues, hacían desde videoclips, de allí salieron muchísimos
grupos, a bueno, pues, una serie de historias infantiles, como pudo ser Cajón de Desastre en Televisión Española, lo que pasa que allí tuvo mucho éxito. Nuestro programa se llamaba Comando Y, estaba presentado por una especie de superhéroes asturianos y nuestra intención era no solo hacer videoclips, sino también conseguir los derechos para tener alguna serie de televisión y doblarla al asturiano. La respuesta de la cadena a mí me llamó bastante la atención y fue lo que me hizo plantearme ciertas cosas de esta charla, ¿no? La respuesta fue: ¿para qué vamos a hacer un programa infantil si los niños ya pueden ver Clan TV o ya pueden ver un montón de cadenas que durante 24 horas al día te están echando dibujos animados? Entonces la idea es que nosotros no nos importaba tener una audiencia infantil porque nuestra audiencia tiene que estar dedicada a otra cosa. Claro, ahí en estos momentos donde entramos en la idea de estamos en una comunidad autónoma, creo que es el segundo lugar del mundo con menos natalidad, por lo que he leído en las estadísticas. Entonces ya no es una cuestión de cuidar la infancia, es directamente obviarla. Ya no existe, no queremos saber nada de ella porque no es consumidora, y es tratar a los niños como consumidores. En ese sentido, si cogemos nosotros podemos ver en muchas, ahora que tenemos la TDT y tenemos un montón de canales, creo que hay 3, que son Clan TV, Disney Channel y Boing, no sé si hay alguno más, porque Neox, cuando yo estuve trabajando en Neox, era un canal muchísimo más juvenil que infantil, era muchísimo más adolescente. Hacíamos un programa que se llamaba Next, no sé, una especie de dating de chavales ligando, o sea, era otra cosa completamente diferente, no tenía nada que ver. Y viendo lo que son las audiencias, y todavía estuve mirando los de los últimos meses, ninguna, para que os hagáis una idea, la TPA está en un 7, en un 8 más o menos, que es que para las televisiones autonómicas está bastante bien, sobre todo por el presupuesto que tiene, pero ninguno de los canales llegaba a más de un 1, miento. Clan TV en algún momento sí podía llegar al 1,5 o podía llegar al 1,4. Es decir, estoy convencido que ni siquiera los niños ven esos canales. O sea, directamente los meten y es un contenedor como para tener ahí, porque tal vez tengan pues una obligación, ¿no? No sé si es una obligación pública o una obligación privada o que tenga tal. Entonces la idea es tratar a una generación como consumidores antes de que sean consumidores, y es lo que estamos planteándonos. No hay programas educativos más allá de lo que podamos tener por lo menos en las televisiones autonómicas, de lo que yo he visto. Trabajando en Canal Sur tampoco tenían un programa infantil que se llamaba La Banda, y en el cual pues repetían y repetían durante años. Ahora tú coges TPA y siguen repitiendo, tal. Entonces simplemente es como si estuviéramos obviando a una serie a un público que realmente tenemos que, creo que, educar. ¿Dónde está la idea de hacer programas educativos? Teóricamente, si tú coges la ley, deberíamos hacer programas para la infancia, también para la adolescencia y para otra serie de tal, pero una serie de ideas dentro de la Consejería de Educación o de las Consejerías de Educación o los ministerios. Y sin embargo no hay esa voluntad. Para todos los que hacemos televisión, de hecho actualmente hay una serie de subvenciones, bueno, no siquiera son subvenciones, es una especie de partida presupuestaria que da Política y Lingüística, que no sé de quién depende, de qué departamento depende Política y Lingüística. Es Cultura también. Es Cultura. Bueno, de ahí se presentaron, hasta donde yo sé, se presentaron como 5 o 6 proyectos infantiles para hacer en asturiano. Solo se escogió uno que creo que se llama Animalada Shabaz, que encima tuvo bastante éxito porque se hizo viral con un vídeo de un sabaril que era como muy repugnante y que creo que fue muy divertido, y se hizo viral en ese sentido. Luego hubo más o menos un interés, pero ese programa se va a repetir durante los próximos 10 años. Y digo que en los próximos 10 años porque Los Bolechas, que nosotros que es una serie gallega de marionetas que se dobló a diferentes lenguajes, al valenciano y al asturiano y al euskera también, se sigue repitiendo y es de hace más de 7 años. O sea, quiero decir, no hay ninguna voluntad, y no por parte de esta cadena, por hablar por la cadena en la que estoy trabajando, ni por hablar mal de ella, sino en general,
no hay una voluntad de realizar una programación infantil para los niños en las televisiones autonómicas en estos momentos, aunque sí por parte de los que hacemos televisión dentro de las productoras, porque creemos que es un producto que debería, que creemos que no es demandado, pero que debería estar demandado, y que creo que es una obligación por nuestra parte y por nuestra generación empezar a hablar a una nueva generación que encima ya es nativo digital y que ya ni siquiera ve televisión. Esa es la idea. Muchísimas gracias, Diego, por enmarcarlo desde el punto de vista de la producción audiovisual. Nuestro siguiente invitado hoy aquí, un lujo para nuestra tierra, Paco Abril, nace en Teruel, aunque es más asturiano, diría yo, que muchos asturianos y asturianas. Es escritor, crítico, articulista, cuenta cuentos, qué bonita profesión, animador, lector, docente, artista plástico. Ha contado en España, pero también en otros lugares como Casablanca, París, Lisboa, México, Miami, Nueva York. Ha sido Premio Nacional a la mejor labor de crítica de literatura infantil, Premio Nacional al Mejor Trabajo de Divulgación concedido por la Real Sociedad Española de Física, Premio Elvira Muñiz, a toda una vida dedicada a la promoción a la lectura, un autor infatigable con el que muchos y muchas hemos venido disfrutando a lo largo de generación tras generación. Yo siempre que estoy a su lado rejuvenezco, me siento niño otra vez, con lo cual me gusta mucho acompañarme siempre que puedo de Paco, por hablar de alguno de sus últimos títulos, Reflexiones de bebés anónimos o Asombroso animal. En el 2018 hace una preciosa exposición junto con Ana Chicano sobre 30 años de literatura infantil y juvenil aquí en Asturias, que recorrió varios lugares de nuestra geografía y tuvo, bueno, pues muchísimas personas de las que de alguna manera estábamos implicados en ese espacio. Fuimos a visitarlo con mucho gusto. Dirige también desde hace pocos años, pero ya empiezan a ser, ¿no?, 2 añitos, la revista dedicada a la literatura infantil y juvenil, El Lazarillo. Muy buenas tardes, Paco, bienvenido. Ahí está El Lazarillo, impresionante, y el micrófono es tuyo. Pues muchísimas gracias, David, por invitarme a esta mesa redonda. Y lo primero, recordar que empecé a hacer suplementos infantiles, empecé a trabajar en prensa hace ahora 50 años, en el año 1972. Empecé con un suplemento que se llamaba El Búho, en un diario local. Después continué con muchos más suplementos y solo tuve un paréntesis, porque estuve haciendo suplementos sin interrupción durante esos 50 años, para hacer 2 años de televisión. El Hórreo del Trasgu, en el que sacaba a un señor que tenía una oreja verde. Pero para empezar, permitidme que os diga que la infancia es la gran desconocida de nuestra sociedad. El olvido de la infancia es tremendo. Alguien dijo que la infancia es la isla olvidada. Pocas veces los adultos se dirigen a esa isla, desde su continente adulto, se dirigen a esa isla olvidada de la infancia. Y así nos va. Delante, aquí en Gijón, en la Gota de Leche, hay un gran rótulo que debería estar, deberían venir a visitarlo de todo el mundo, porque dice: cada vez que hacemos cosas, casas, algo para los niños, derrumbamos los muros de las cárceles. Esta es la cuestión. La infancia no puede seguir siendo la gran olvidada. Pocos medios de televisión, ninguno apenas de radio. La prensa no dedica ningún espacio a los niños, a no ser que sean masacrados en algún país del mundo, como ahora en Ucrania. Los niños son solo objeto de esa atención. Pero me interesa centrarme, en el tiempo que me queda, exclusivamente en los canales de difusión de la lectura. Cómo llegan los libros que se publican, y muchos, y excelentes, para niños y para niñas, cómo llegan a los lectores. Bueno, pues antes de hablar de esos canales, vamos a hablar de un prodigio. El prodigio de quien escribe libros para niños, no, el que escribe libros. Quien escribe libros, quizá no lo hayáis oído nunca, es alguien que oye voces.
sin padecer ninguna enfermedad mental. ¿Y qué voces oye? Lo decía ya Vladimir Nabokov. Las voces que oye son: imagíname, mientras no me imagines, yo no existiré. Ese prodigio. Y no solo oye esas voces, sino que el escritor, que la escritora, es capaz de crearle un mundo alrededor para que viva en él y que podamos vivir todos en ese mundo. Pero no solo basta ese prodigio, hay otro, para que se complete ese prodigio, esa maravilla, ese milagro. Y es que tiene que haber también un lector, una lectora. Y ese lector, cada vez que abre un libro, revive en su mente lo que el escritor o la escritora escribieron. Esto lo dijo muy bien y muy claramente en un poema memorable el poeta Ángel González, cuando dijo: y al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas, y una voz cariñosa le susurró al oído: ¿por qué lloras, si todo en ese libro es de mentira? Y él respondió: lo sé, pero lo que yo siento es de verdad. Si yo fuera un extraterrestre, iría volando a sumergirme en un libro para vivir esas vidas que nos crean los escritores. Pero para llegar entre el escritor o escritora y el lector o lectora, a veces hay un camino muy largo. Y ese camino yo no sabía cuál era. Me pilló escribiendo sobre ello David cuando me llama y me dice: oye, ¿quieres participar en una mesa redonda? Y dije, me cogió de impreso y dije que sí. Bueno, pues inmediatamente contraté a un detective imaginario, claro está, para que me averiguara cuáles son esos caminos por los cuales los libros llegan del escritor al lector. El detective me dijo que había dos canales o dos caminos. Uno era el camino formal, serio de la escuela, el camino escolar. Y otro era el camino que él me llamó, si podemos luego lo explico un poco mejor, el camino de las baldosas amarillas, haciendo referencia al famoso cuento del Mago de Oz. Dorothy, la protagonista, tiene que recorrer un largo camino para llegar hasta Oz y descubrir cómo regresar a su casa. Bueno, pues ese camino de baldosas amarillas es el camino de la vida, el camino de la experiencia, el camino que todos debemos hacer. En el camino escolar, aunque haya habido y hay maestras y maestros extraordinarios que han estimulado a los niños a leer, muchas veces se corre el peligro también de ser el camino de la imposición, de la obligatoriedad, en el camino en el que queremos imponer ideologías, en el que queremos meter moralejas a toda costa. Hay obsesiones ahora en la literatura infantil, como la obsesión tremenda de divertir. Tenemos que hacer libros divertidos a toda costa. Si no conseguimos divertir, no conseguiremos hacernos con los lectores. Pero ¿es la diversión lo que atrae a los lectores? Claro, a una chica que había leído un libro de un afamado escritor de novela policíaca, de asesinatos, crímenes, drogas, le dije: ¿te ha divertido este libro? Y me contestó: ¿divertirme? Para nada. Me ha entusiasmado, me ha elevado, me ha hecho tener el alma en vilo, pero divertirme nada. ¿Les parece poco? Es decir, me ha interesado, dijo la chica. Divertir es un fuego de artificio que se acaba cuando se acaba el fuego. Interesar es una potencia que nos hace continuar leyendo, nos hace crear hábitos lectores permanentes. Bueno, pues entre todas las, para no alargarme demasiado, entre todos los suplementos que hice para los niños, uno de ellos fue La Oreja Verde. Y este suplemento de La Oreja Verde, como hay aquí poca gente, pues si quieren también se pueden llevar una hoja de estas como recuerdo, ¿eh? En este suplemento siempre se hacía referencia a los libros que se publicaban. Pero la filosofía, se publicaron 1023 números, casi 4000 páginas de La Oreja Verde, siempre teniendo en cuenta la infancia. Por eso voy a acabar con la filosofía que animaba La Oreja Verde.
La Oreja Verde no es un nombre bonito, ni es un nombre singular, ni es un nombre para que la gente se extrañe, no. Es un concepto filosófico. Y acabo con el cuento, poema de Gianni Rodari, en el que me inspiré para llamar La Oreja Verde. La Oreja Verde la hacíamos solo Ana López Chicano, que está aquí sentada, que maquetaba, diseñaba la revista, y la hacíamos nosotros dos solos, durante 23 añitos de nada. Bueno, pues el poema, yo creo, insisto, que quien no tenga una oreja verde no puede dedicarse para nada a hacer absolutamente nada dirigido a la infancia. Y esto es casi una cuestión, casi la única que me atrevo a decir que es absolutamente cierta. Dice así el poema. Un día, en el Espresso Italia Costa Verde, vi subir a un hombre con una oreja verde. Ya joven no era, sino maduro parecía, salvó la oreja que verde tenía. Me cambié de sitio para estar a su lado y observar el fenómeno bien mirado. Y le dije, perdón, señor, usted ya tiene cierta edad. Dígame, ¿esa oreja verde le es de alguna utilidad? Me contestó amablemente, ay, yo ya soy persona vieja, pues de joven solo tengo esta oreja. Muchas gracias, Paco. Es una oreja de niño que me sirve para oír aquello que los adultos nunca se paran a sentir. Oigo lo que los árboles dicen, las flores, las piedras y las nubes que viajan. Pero oigo sobre todo, a las niñas y a los niños cuando cuentan cosas que a las orejas maduras les parecen misteriosas. Y esto fue lo que me dijo el señor de la oreja verde aquel día en el Espresso Italia Costa Verde. Muy bien, Paco. Con la oreja verde crecimos generación tras generación, unas cuantas de asturianos y asturianas. También nos acompaña hoy aquí en Asturias Cristina Hermoso de Mendoza. Ella es periodista especializada en materia cultural, aunque la veáis aquí de insultantemente joven, lleva ya más de 15 años trabajando en Radio Nacional de España y es, además de colaboradora virtual de la 2, nuestro canal amigo, creadora en el año 2021 del primer concurso de podcast de Radio Nacional de España, primer concurso de podcast escolar de Radio Nacional de España que recibió el Premios Onda a la mejor idea radiofónica. Es además, digo, desde hace más de 10 años directora de la Estación Azul de los Niños, un espacio para encontrarnos en las ondas de Radio Nacional de España, tanto para niñas y niños como para todos aquellos que seguimos manteniendo ese alma, ese corazón infantil y que tan pocos espacios encontramos en nuestros medios, incluso en los públicos, para sentirnos escuchadas, sentidos escuchados. Bienvenida a la Semana Negra, un orgullo que estés con nosotras y con nosotros, y el micro es tuyo. Pues muchas gracias a David, a todos los que estáis aquí. Es mi primera vez en la Semana Negra, así que muy contenta. Y bueno, como decía David, pues yo hoy vengo a título personal, individual, a contar mi experiencia en esto de los medios de comunicación y la infancia. Y lo más significativo es, como decía David, el programa de radio La Estación Azul de los Niños, que no sé si hay alguna familia pasajera por aquí, si lo ha escuchado alguna vez. Bueno, ahora os voy a poner algunos fragmentos. Bueno, La Estación Azul de los Niños, que si juntas las iniciales L-E-A-N, LEAN, lo decimos así para abreviar, y es un guiño lector también. Bueno, pues es un programa cultural y familiar que se emite, es un programa semanal, dura media hora, y actualmente se emite los sábados de 9:30 a 10 de la mañana en Radio 5. Aunque, por supuesto,
Ahora, como está todo online, lo puedes escuchar cuando tú quieras. Hay más de 500 programas que hemos ido elaborando a lo largo de más de una década. Y yo lo defino como un programa cultural, porque ese es el contenido principal. Hablamos de literatura, de cine, de teatro, de música. Sí que es verdad que la lectura y la literatura es la niña de nuestros ojos, ¿no? Es lo que más protagonismo tiene. Y es un programa familiar. De hecho, no me suele gustar la etiqueta de infantil y me gusta mucho más, creo que le corresponde la de familiar, porque de entrada la radio no es como la tele. Los niños que escuchan el programa lo escuchan porque los padres les han puesto ese programa, entonces se escuchan juntos. Y luego nos consta que hay muchos adultos que escuchan el programa independientemente de que tengan niños o no. Yo siempre digo lo mismo, ya no soy una niña y cada semana aprendo algo nuevo haciendo el programa. Mi objetivo era que, igual que los buenos libros de literatura infantil, son aquellos que al niño conquista, pero al adulto también le aporta algo, le enriquece de alguna forma, igual le recuerda algunas cosas esenciales, ¿no? Y además, en ese sentido, es curioso. Es verdad que la radio es un medio con una audiencia envejecida, pero conecta mucho, recibimos muchos mensajes de abuelas o de abuelos, que no sé qué pasa al final de la vida, ¿no? Como que se vuelve a contactar con ese niño interior. Y bueno, por supuesto, es un programa que nació en 2011, es un programa de radio pequeñito, humilde. La mayoría de la gente no sabe que existe, pero sí que es verdad, lo digo de forma humilde, que la gente se sorprende al descubrir que existe un programa de radio para niños, porque no suele ser lo habitual, ¿no? De hecho, fue muy bonito durante el confinamiento. Seguimos haciendo el programa y muchas familias lo descubrieron. Encerrados en casa, de repente vieron que había un programa para niños y fue de las etapas más bonitas que yo he vivido, porque la gente te dejaba unos mensajes. Estábamos todos a flor de piel, ¿no? Pero unos mensajes preciosos. Así que bueno, mira, yo soy de La Rioja y siempre digo, cuando hablamos de vino y tal, digo, lo mejor es catarlo, probarlo y así nos entendemos mejor, ¿no? Pues con la radio pasa lo mismo. Más que hablar de radio, he traído algunos fragmentitos para que escuchemos y os hagáis una idea de lo que os estoy contando. Vamos con ese, sí. Había una vez en Rusia una anciana mujer llamada Babushka, que vivía en una pequeña... ¡Me gustan mucho los cuentos! Sembramos cultura desde el principio. Hacer la radio que también sea para nosotros, los niños. La Estación Azul de los Niños, con Cristina Hermoso de Mendoza. L-E-A-N. Los niños. Lean. ¡Leer es un superpoder! La Estación Azul de los Niños. Bienvenidos a nuestra 11ª temporada. ¡Me gusta! Los sábados a las 9:30 de la mañana en Radio 5. Siempre más cerca. Bueno, el programa se emite en la radio pública, en Radio Nacional de España, en Radio 5. Y tenemos como la vocación de servicio público muy presente. Es uno de los deberes es hacer radio para toda la población. Eso incluye a la infancia, lógicamente. Así que, de todas formas, y me ha recordado un poco Diego al principio, no ha sido o no fue un camino de rosas fundar el programa, porque lo primero que me dijeron fue ¿para qué vas a hacer un programa de radio para niños si los niños no escuchan la radio? Pero es una pescadilla que se muerde la cola. Digo, claro que no escuchan la radio, ¿qué van a escuchar? ¿La tertulia política de las mañanas? Lógicamente. Entonces, bueno, como decía, afortunadamente estamos en una radio pública con cierta sensibilidad para estas cosas, sí, se dio una oportunidad. Y también en cuanto al origen del programa, pues ha sido siempre un proyecto muy, muy personal. Luego, con el tiempo, vas viendo que las piezas se encajan, ¿no? Yo tuve una abuela materna maravillosa, cuentacuentos, muy de la tradición oral, y ahí, desde luego, se plantó una semilla. Y luego también surgió a raíz de... pues por diversas circunstancias estuve en Perú un tiempo haciendo
unos talleres con UNICEF, unos talleres de radio. Y ahí me di cuenta, pues siempre lo digo, que con la excusa, con el pretexto de jugar a la radio, la cantidad de cosas que tú les podías contar a los niños y la cantidad de cosas que ellos podían expresar y contarte a ti. Así que, bueno, esos fueron un poco las raíces, ¿no? Y el objetivo del programa es transmitir el amor a la cultura y a la radio desde el principio. No sé por qué hay que privar a los niños de esas dos maravillas, ¿no? La cultura y la radio. Es un programa en el que ellos están en el centro, o sea, yo a la hora de decidir qué cuento y cómo lo cuento. Qué cuento en el sentido de, pues apuesto por libros, películas o espectáculos en los que yo creo en ellos, entonces me gustan y salen del sincero afán de compartirlos, de pues cuantas más familias lo disfruten, mejor. Y luego en cuanto a la forma, bueno, pues procuramos que sea todo un ritmo muy para mantener la atención, pues que haya muchos soniditos, secciones breves, voces de niños que llaman la atención de los niños, ¿no? Que están en sus casas. Y también jugamos, el programa se llama La Estación Azul de los Niños, siempre jugamos con el léxico de una estación, ¿no? Y un tren. Cada programa es un viaje. Los niños que nos escuchan son pasajeros, yo les hablo en singular, siempre les digo bienvenido pasajera, bienvenida pasajero. Nuestros invitados, que han sido pues, de lo más variados, desde premios Nobel como Mario Vargas Llosa hasta cantantes como Rosalén, o sea, hay de todo, ¿no? Han pasado cocineros, cineastas, pues son nuestros pasajeros de honor, por ejemplo, y bueno, y sobre todo lo que queremos es escuchar a los niños. Hay dos secciones de participación. Una es, que está desde el primer día del programa, desde hace 11 años, la pregunta de la semana. Yo ahí les planteo lo que sea. Cada semana una cosa, desde qué sientes con la guerra de Ucrania, ¿no? Cuando empezó así, hasta cuál es tu helado favorito. Entonces, los niños se expresan y llaman, participan a través del contestador o de notas de voz por WhatsApp. Y luego también, bueno, y eso es una delicia, escuchar el contestador, luego lo escucharemos porque pues los niños son muy de verdad, ¿no? Y luego también tenemos un concurso en el que hay que adivinar un par de preguntas y el premio siempre es un lote de libros, de tal forma que ponemos el libro como objeto de deseo, ¿no? Es el regalo, pero bueno. Vamos a escuchar otro fragmentito para hacernos un poco a la idea. Sí. L-E-A-N. Lean. Radio en familia. Me gusta mucho el lote de cuentos que me habéis traído. Gracias. La Estación Azul de los Niños. Nos gusta mucho leer. Me siento libre cuando leo porque estoy como en mi mundo. Y os queremos muchísimo por hacernos libres y felices cada programa. La Estación Azul de los Niños. Un viaje cultural y familiar. Con Cristina Hermoso de Mendoza. Adiós, pasajeritos. Los sábados a las 9:30 de la mañana en Radio 5. Siempre más cerca. Os decía que somos un programa chiquitín y humilde, pero se ha creado una comunidad muy bonita. Yo creo que ahí confluye que ya va siendo un programa veterano, que supera la década, que es un programa como muy entrañable y bueno, también os decía que la pandemia también fue como un punto de inflexión, ¿no? De hecho, tenemos un corte que hace relación a eso, el de pase lo que pase. Sí. Muchas gracias por estar ahí. Nos encanta vuestro programa. Sí, que ella es mi fan, muy fan. Mi abuela tiene 80 años y nos ha hecho mascarillas a todas de distinto color. Y un motor turbo para pasar de los atascos. ¿Sabes qué hora es, chaval? ¿A las 9:30? ¡Sí! Pase lo que pase, siempre contigo. La Estación Azul de los Niños. Pase lo que pase, siempre contigo. Bueno, ahí se hace referencia a la radio que siempre acompaña y siempre está
siempre está ahí, ¿no? Otra de las pinceladas, así que os digo brevemente porque tampoco tenemos mucho tiempo, es que claro, ahora con Internet, bueno, el programa se hace pensando en el panorama español, pero te escuchan desde cualquier rincón del mundo que no se te había ocurrido, ¿no? Y lo que percibo yo es que muchas familias españolas que viven en el extranjero les ponen el programa, yo creo que para que se familiaricen con su lengua materna, para que no lo pierdan y tal. Y tenemos algunas llamadas muy bonitas. El de ¿estés donde estés? ¿Indi estés? Sí, ese. ¡Buenos días! Hola, me llamo Valentina, tengo 5 años, vivo en París. ¡Hola, la! Y gracias y hasta pronto. Chao. ¡Me gusta! Yo soy Rosendo, yo vivo en Arequipa. ¡Oh, vagabomba! ¿Perdona? Hola, soy Leo, vengo de Freiburg. ¡Eso está muy cerca! ¡Seguro que llegamos enseguida! Somos un matrimonio rumano, pero nuestra hija nació aquí. Vaya, y yo también. Y le estamos leyendo todos los cuentos que encontramos. ¡Wow! Bien pensado. Adiós. A ver, ¿esto de qué va? La estación azul de los niños. Llegamos a todos los rincones. La Estación Azul de los Niños. Estés donde estés, búscanos en rtve.es. La verdad es que estos mensajes te sorprenden a veces cuando estás grabando tu programa en un estudio de radio chiquitín, no piensas que te vayan a oír desde tan lejos, ¿no? Y bueno, a lo largo de esta década, pues el programa ha sido muy bien recibido bueno, pues hemos recibido, la verdad es que, y estamos muy agradecidos, muchos galardones por el fomento a la lectura o por los valores solidarios que transmite o por el propio formato periodístico, por el contenido periodístico, ¿no? Antes comentabas que en 2021, con motivo de la década del programa, se puso en marcha el primer concurso nacional de podcast escolar, que obtuvo el premio Ondas el pasado otoño a Mejor Idea Radiofónica. Fue un trabajo en equipo y bueno, pues fue como una guinda estupenda, ¿no? Y bueno, y aquí, no sé qué este tema me parece interesante. Supongo que hay gente que a los niños les parece una audiencia como de segunda, pero la verdad es que a mí me parece un privilegio poder formar parte de una etapa tan especial como la infancia, ¿no? Tus recuerdos de la infancia valen oro. Yo ahora mismo, solo en este ratito que llevo aquí David y Diego hablaban de La Oreja Verde como uno de sus pequeños tesoros, ¿no? De su biografía, ¿no? De tu infancia. Y otro aspecto que yo destacaría es que los niños, pues es que son muy de verdad. Entonces, que un niño te llame para el concurso y se despida diciendo os quiero mucho o me gusta mucho el programa o tal, tú sabes que eso es verdad 100% y eso vale oro. Me importa mucho más que cualquier estudio de audiencia, que por cierto no contempla a los niños, el EGM. Entonces, bueno, es muy cariñosa y espontánea la audiencia y tenemos un par de ejemplos para despedir que pueden estar bien. El de En Familia, ese, ¿sí? Bueno, eso, me encanta la Estación Azul de los Niños. Y yo soy la mamá de Teresa y me encanta volverme pequeña otra vez cada sábado. Muchas gracias. Y os escuchamos siempre encantados, ¿eh? Venga, un abrazo. Lean La Estación Azul de los Niños. Radio en Familia. Esta misma primavera ocurrió una anécdota que me parece significativo de cómo los niños hacen el programa suyo y que lo incorporen a su rutina, ¿no? Yo ahora que soy mamá me he dado cuenta del valor que tiene, ¿no? Todo lo que va hacia tus hijos es casi sagrado, ¿no? En plan, o sea, te importa muchísimo. Y me hizo gracia la llamada de una niña, mira, sí,
que llamaba como para avisar de que no iba a poder escuchar el programa. Bueno, lo escuchas. La Estación Azul de los Niños. L-E-A-N. Lean. En Lean ya somos una pequeña gran familia. Y sin ti no es lo mismo. Hola, soy Elena y el sábado que viene no voy a poder escucharos porque es mi comunión. Y entonces que para el próximo sábado que ya me incorporo. Adiós. La Estación Azul de los Niños. Un viaje cultural y familiar. Con Cristina Hermoso de Mendoza. Adiós, angelitos. Los sábados a las 9:30 de la mañana en Radio 5. Siempre más cerca. Me llamó la atención que esa niña se molestara en avisar para decir como si yo pasara lista, no va a decir que es mi comunión, no voy a poder escucharlo. Y bueno, la verdad es que hay anécdotas muy bonitas, ¿no? Hay también una niña, el año pasado pidió a los Reyes Magos, quiere ser escritora y pidió a los Reyes Magos ver su primer libro publicado, ¿no? Entonces lo recibió y me mandó un ejemplar dedicado y me comentó la mamá que todas las noches jugaban, antes de dormir, jugaban a la radio y la madre hacía de mí, de entrevistadora, y la niña era la escritora que iba al programa. Entonces, digo, ojo, pues que esas cosas te llegan y te recompensan, en ese sentido es muy gratificante, ¿no? Y bueno, ya para acabar me despido con un cortecito que me parece muy significativo porque nacimos en 2011, así que hay niños que ya se han hecho mayores con nosotros. Es decir, que en 2011 eran unos críos y ahora ya son todos unos chavalotes, ¿no? Y el de Manuel... No, el de Manuel, aquí. Ay. Manuel es un niño de Canarias que llamaba todas las semanas: hola, soy Manuel de Las Palmas de Gran Canaria, con su madre, todas las semanas. Una vez vino a Madrid y visitó la radio y bueno, vamos a escuchar lo que es mejor. Desde entonces ha pasado mucho tiempo y hay una voz que lo simboliza. Os presento a Manuel, un niño de Canarias, es uno de nuestros pasajeros más fieles. Hola, soy Manuel y vuelvo a llamar para dar las gracias por los libros. Adiós. Esa tierna voz dio paso a la de un preadolescente. Hola, soy Manuel, tengo 12 años y para mí La Estación Azul es un programa que llevo escuchando desde hace muchos años y que ha llenado las tardes de los sábados y también con el que he aprendido muchas cosas de cultura y he ganado libros que me han entretenido un montón. Adiós. Bueno, pues por ejemplo ya formamos parte del recuerdo de Manuel y de otros niños, que no es poco, ¿no? Para mí es un honor, vamos, así que eso es un poco lo que hacemos. ¿Queréis preguntar cualquier cosa o así? Pues estupendo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar, si directamente hay alguna pregunta necesariamente, porque llevamos apretadillos, es el momento. Si no, haría yo una también. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Poco tiempo y un poquitín a los tres, necesariamente sí. Respuesta telegráfica. Decía también otra de las referencias, al menos de Diego y mía, seguro, Lolo Rico, la que fue directora de un programa de televisión que se llamaba La Bola de Cristal y a quien tuve la suerte de llamar amiga durante muchos años, decía que la cultura vale para la radio, vale para la prensa, vale para los cuentos, es como una deliciosa tarta de chocolate. A casi todo el mundo le gusta el chocolate, lo que pasa es que alguna gente con un cachito muy pequeño ya tiene la panza llena, otros necesitan más y más y otros necesitan comer la tarta entera, pero todo el mundo disfruta con lo mismo. Los medios de comunicación de alguna manera cumplen este papel de congregarnos a todos y a todas de distintas maneras alrededor de los mismos. O no, no lo sé. En todo caso, os quería preguntar, estamos aquí hablando de espacios específicamente pensados. Yo estoy muy de acuerdo con la apreciación que hacía, yo creo que todos aquí, Cristina, cuando hablaba también un poco de propuesta familiar, propuesta para todos los públicos, etcétera. Estamos reivindicando ese tipo de espacios, pero tendría sentido también plantearnos que, habida cuenta que los niños y las niñas consumen todo tipo de productos, por ejemplo televisivos, en Internet, con sus padres y sus madres, por regla general,
que de alguna manera los contenidos infantiles o accesibles a la infancia fueran transversales en cualquier tipo de programa? Hombre, no sé, yo creo que poquito a poco, ¿no? O sea, ya cuesta hacerlo, o sea, yo creo que hay que ir poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Ir incorporándolo. Sí. Hay una fábula de Iriarte que dice, dicen que quien para el público trabaja, siempre que le dan paja come paja, pero cuando le dan grano come grano. Es decir, que si ofertamos otras cosas, otros productos, el público los coge también. No coge siempre televisión basura, radio basura, periodismo basura, como estamos viendo ahora. Entendido. Diego. Sí. Una de las cosas, evidentemente, cuanto más, me voy a poner un poco técnico, pero cuanto más transmedia sean precisamente los contenidos, más participación van a tener los niños. Y yo creo que cuanto más participación tienen, muchísimo más lo van a disfrutar. Es curioso cómo se comportan en ese sentido como adultos, ¿no? Muchas veces te gusta verte a ti mismo, te gusta ver a alguien reflejado que se identifique contigo. Ahora que estaba escuchando los audios del programa, me estaba acordando de las dificultades que tenemos dentro de la televisión para trabajar con niños, porque la legislación es muy estricta y con razón también. Pero también me doy cuenta, y lo que se ven es que hay muchísimos productos donde los niños son no solo los espectadores, sino también los protagonistas, y tienen muchísimo éxito. Y yo creo que es eso, que es curioso cómo los niños se comportan exactamente igual que adultos, quieren verse. A todo esto, y me gustaría dar una nota amarga, yo tuve, cuando estaba en la escuela de cine, tuve una entrevista con un director bueno, no sé si era director o era directivo de Televisión Española de la época de La Bola de Cristal, y se jactaban de haberse cargado el programa. Sí, bueno, yo conozco la historia. Sí. Cristina, no sé si... No, en ese sentido, cuando hablabas de lo de familiar y tal, se me olvidó decir antes que, claro, cuando planteas un programa que incluye a los niños, yo siento como que tengo que hacer una doble conquista, ¿no? Al niño le tiene que entretener, porque si no, olvídate. O sea, es lo que decíamos, son sinceros para bien y para mal. Si el niño se aburre, no le gusta, pues no le gusta, fallo. Pero además de a los críos, tienes que conquistar a los padres, ¿no? O sea, que los adultos sepan que existes y que digan, vale, esto lo quiero, esto lo pruebo en mi casa, ¿no? Por ejemplo, eso en las redes sociales se nota mucho. Claro, yo difundo el programa, por ejemplo, en Facebook, y ahí me dirijo a los padres. Entonces, digo que es como hacer continuamente el doble... Es el doble público. Mira, un ejemplo te voy a poner. En la revista Lazarillo, que es una revista dedicada a maestros, madres, padres, es decir, adultos, pues introdujimos en este número una propuesta de colaboración de chicos y chicas de 13 y 14 años. Conecté con un instituto de Madrid que se llama Las Musas, todo online, para que no dijeran que barríamos solo para casa. Y entonces dice, bueno, ¿queréis participar en la revista? Yo os voy a proponer que escribáis sobre algo. Y aceptaron, estuvimos un mes trabajando esto, aceptaron, y en directo le dije, mira, y esta fue la propuesta, y esto lo podéis leer, y si leyera un texto ahora nos haría llorar. Porque les dije, mira, imaginaros que os ponéis en otra piel, en la piel de una niña o un niño ucraniano. Estáis viviendo intensamente la guerra. Contadnos cómo lo vivís. Eran 6, se pusieron a escribir. Al cabo de un cuarto de hora, fueron algunos diciendo que ya habían terminado. Y les dije, bueno, ¿queréis leerlo alguno o alguna? Lo leyeron. Se me puso un nudo en la garganta. Impresionante los textos. Sí, no, la verdad que... bueno, pues cuando trabajamos con gente con tanta capacidad, como tenemos todas y todos, pero sí que es verdad que hay edades que la sensibilidad ahí está. Un poco lo que comentabas, Cristina, y nos da tiempo quizás a otra pregunta. Comentaba Cristina, tiempo breve, comentaba Cristina que bueno, pues notaba esa, no sé si lo puedo traducir así, ¿no? Pero esa mirada en el cogote de los adultos y adultas que de alguna manera también están en el entorno, viendo muy bien qué estamos contando en el programa, etcétera. Yo a veces tengo la sensación que pasa con la radio, porque tú lo acabas de comentar, puede pasar desde luego, pasa muchísimo con la literatura infantil y juvenil,
pasa con la narración oral, que es mi oficio, y notas de cuando llevan a un niño o una niña a un espectáculo, están muy pendientes de lo que cuentas, de lo que no cuentas, de hasta dónde llegas y no llegas, pero ¿tú crees que ocurre? Porque yo creo que no. Sí. Cuando de repente dice algún padre o una madre, no, yo a mi hijo solo le dejo ver 1 hora al día YouTube. Yeah. O 1 hora al día el contenedor de televisión, lo planto allí delante y ya me dirás tú a mí el filtro, ¿no?, familiar, ¿dónde está? Yo no lo decía en tono de crítica, ¿no? Bueno, yo concibo así, me parece que si tienes hijos es tu responsabilidad elegir qué les das de comer y qué les das de comer espiritualmente o culturalmente, ¿no? Creo que esa es la labor y la responsabilidad. No sé si te referías igual en cuanto a... Yo no he recibido, por ejemplo, de que me han criticado igual por recomendar cuentos que transmiten ciertos valores o que apuestan por algunas cosas. De momento, afortunadamente, no. Al revés, el feedback es positivo. Yo decía que había un concurso, cada semana gana un niño, entonces les llamo para para pedirles la dirección y enviarles el lote de cuentos, y aprovecho y hago mi propia encuesta, ¿no?, mi propio EGM. Digo, bueno, ¿y cómo descubristeis el programa? ¿Y qué es lo que más os gusta? Tal. Y la mayoría la respuesta más frecuente es, bueno, pues es que yo soy muy de radio, escuchamos... Y entonces busqué o descubrí el programa por casualidad un día, o busqué programas de radio porque quiero que mis hijos también lo escuchen. Entonces, no sé, supongo que es como el padre lector que hace ilusión hacerle el carné de biblioteca a su hijo y ir todos los meses, pues sí, no, vamos, algo así, ¿no? Pues efectivamente ahí se puede mirar. Yo lo decía también, sobre todo, que ese filtro quizás en otro tipo de contenedores pues no hay esa mirada, ¿no? Pues más necesaria aún sería, ¿no? Porque anda que no hay cosas, que te puedes encontrar cosas. Es que también cuando ocurren esas cosas o cuando dicen esas cosas es qué tipo de programas emiten en esos contenedores infantiles, donde no tratan al niño como un espectador, sino como un consumidor. Porque en realidad... Sí. Yo ahí quería hacer una defensa por lo poco... O sea, yo soy de radio, es verdad que alguna vez puntualmente he colaborado pues eso, en La 2 o en Clan, pero por ejemplo... yo creo que Clan sí que lo diferenciaría del resto, porque de hecho, es la televisión pública, no hay publicidad, y yo os agradezco mucho, porque yo, por ejemplo, tengo un niño de 3 años, me parece como muy agresivo el bombardeo de anuncio. Yo de momento lo quiero mantener al margen de consumo, de dinero. Sí es verdad que Clan es un canal completamente diferente y se ve es un canal en el que puedes confiar, decir, lo pongo y me puedo ir a otra habitación si quieres, porque no vas a ver cosas raras, sobre todo para los niños más chiquitines. Sí, me refería mucho más a Boeing, como me puedo referir a Disney Channel, que son dos canales completamente diferentes, en el cual y sí es verdad que hay que decirlo, Clan tiene programas educativos, cosa que no tienen los otros programas, que eso es totalmente cierto. Y también es verdad que no tienen publicidad. Pero esos canales evidentemente te están dando un mensaje consumista al niño, no te digo Clan. Y es curioso también que Clan es el único que tiene más audiencia que el resto, porque de hecho casi lo dobla. O sea que en ese sentido sí es verdad que habría que hacer una distinción entre uno y otro. Y que hay un servicio público detrás, ¿no? Yo quería, pues agradeceros muchísimo a los 3 intervinientes del día de hoy. Se nos sabe a poco y quedan muchísimos temas en el tintero. Este es el primer año en el que contamos en la Semana Negra con un espacio dedicado a primeros lectores y mundo del cuento. Esperemos que el año que viene nos volvamos a encontrar aquí y que la necesaria reflexión sobre qué ver en familia, qué ver desde la infancia y qué hacemos como sociedad para que ese tipo de espacios sigan existiendo, pues también esté aquí presente. Muchísimas gracias, Diego Taboada, por venir. Muchísimas gracias, Paco Abril, por acompañarnos una vez más en todas las locuras que te planteamos. Muchísimas gracias, Cristina Hermoso de Mendoza, por cogerte el tren, venirte hasta acá y pegarte una buena paliza para acompañarnos hoy aquí en la Semana Negra. Gracias de verdad.
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.